Ah, Ángela. Ángela, ¿me oyes? No, no te oigo, Ángela. Ángela, no te oigo. Agora me ouves? Ahora sí te oigo, Ángela. Me da un gran gusto verte, oírte. Qué bueno. Sí, qué bueno. Tiempo que no nos hablamos. Tenemos ya varias semanas. Estabas enferma. Me escribiste que estabas con COVID. COVID, sim, estava. Mas agora melhorei, já estou boa. Já não, Excelente, não tenho excelente. mais o COVID. Não tenho Vamos a mais o hacer COVID. vamos a hacer un chat avanzada la semana. Puede ser el jueves. Podemos hacer un chat el jueves. Excelente. Vamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marbelis. Un placer. Tú sabes, Marbelis, hola, ¿cómo les va? Bien, Hola. aquí está Ángela Araujo, que es compañera de actividades conmigo. Ella está en Sao Paulo, en Brasil. Sí. Encantada, qué gusto. Olá, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Encantada. Bienvenida, pues, a la Universidad Católica Andrés Bello. Sí. Es una universidad que tiene una sede en Caracas y otra sede en Ciudad Guayana. Okay. Bien, en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello en su sede Guayana, en esta asignatura denominada Negociación y Concertación Laboral, es un placer para mí como profesora de la asignatura darle la bienvenida pues al doctor Héctor Lucena, quien gustosamente aceptó la invitación para contribuir, pues a seguir apoyando en esta tarea tan fantástica como es la docencia, la formación profesional universitaria a estudiantes del 7º semestre de la carrera de Relaciones Industriales. En esta oportunidad también, bueno, de verdad agradecida por la presencia de las personas que son invitadas, profesor Goizueta, excelente abogado, excelente profesional, especialista y docente también, Universidad de Carabobo, a los estudiantes que van a participar en este encuentro y a los profesores que también están invitados, por supuesto, principalmente al profesor Héctor Lucena, articulista, experto en materia de negociación, experto en materias sindical, profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, bueno, y muy vinculado pues con todo el tema, sigue vinculado con todo el tema de la docencia. El profesor Lucena va a hacer una exposición aproximadamente de unos 40 minutos. Este trabajo forma parte de un proyecto de fórmulas innovadoras de investigación que se está haciendo en la Universidad Católica Andrés Bello, donde por asignaturas troncales, hacemos algunos trabajos donde involucren a los estudiantes
y luego se hace un informe final, ya será aproximadamente para el mes de enero, febrero. Con este caso es un experto y tenemos otro experto que ya los muchachos van a tener la oportunidad de conocer dentro de una semana. Una vez que el profesor haga su presentación, ellos podrán ir dejando sus preguntas en los estudiantes, o al final, si bien gustan, 2 preguntas por cada uno de los estudiantes relacionadas con el tema, y en función de todo el tema y las preguntas y su respuesta, ellos van a hacer su informe respectivo. Entonces, bueno, sin más que agregar y para no ahondar más en el tiempo, gracias, profesor Lucena. El micrófono es suyo. Adelante. Gracias, Marbeli, y a tu institución, la Universidad Católica Andrés Bello, y a los estudiantes que están acá presentes, y a algunos de mis compañeros, entre los cuales veo a Ángel Araujo de Brasil, Napoleón Bolsueta de acá de Carabobo, igual que Damaris García de Carabobo, José Gómez Zamudio, que comparto con él un proyecto. Así que estamos, se puede decir que en familia, podemos hablar cómodo. Claro que como esto queda grabado para ser visto, pues esto puede ser visto mañana por quién sabe qué persona o de cuál intención, ¿no? Pero es una actividad académica de las cuales pues estamos muy acostumbrados. El título que le hemos colocado al planteamiento, Relaciones Industriales, concertar o controlar, un poco vinculado con la conversa que he tenido con Marbeli y la información que me ha pasado por correo, ¿no? Luego tengo dividido el análisis de este tema en 5 partes. Podemos ir a la transparencia siguiente, que nos indica cuáles son los componentes de la presentación. Aquí está. La pantalla, no sé por cuál causa, Marbelis, no sale completa, está como muy chata. Al estar muy chata, la transparencia no sale completa. Esa transparencia tiene 5 ítems, 5 viñetas, 5 números, pero yo solo veo hasta el 4. Ahora sí, excelente. Bueno, entonces la interrogante que nos planteamos de concertar o controlar, ese es un debate que existe en las relaciones industriales de largas décadas. O sea, un debate que está planteado por la manera como la perciben estudiosos desde diversas tendencias. Los estudiosos entienden que las relaciones industriales se ocupan de un problema muy sensible, ¿no? Como es la relación empresa-trabajadores, o en otras palabras, la relación capital-trabajo. Es un asunto que históricamente ha sido objeto de controversias, que no cesan, que siguen presentes, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a abordar el tema? Ahí aparecen los 5 capítulos, ¿no? Teoría y tendencia, desarrollaremos. Sistemas productivos, que es lo económico, lo político, lo institucional, el tercero. La libertad sindical y de negociación colectiva, lo cuarto, que es un tema de relaciones propiamente. Y luego el punto último es perspectivas, ¿no? Perspectivas de este campo de estudio, lo cual es de interés para la institución universitaria, para los profesionales en ejercicio y para los jóvenes que están incorporándose. Veamos entonces el punto primero, que está en la siguiente transparencia. Teorías y tendencias. Correcto. Teorías, configuraciones y tendencias globales, ¿no? O sea, he colocado en esta primera viñeta, de la número 1, al final, entre paréntesis, caja de herramientas. Que esto es un tributo que le rindo a uno de mis profesores, compañero, ¿no? Compañero de diseño de un doctorado y de actividades. Él ya no vive, Rigoberto Lanz. Él solía referirse a cuando se hablaba de conceptos, de categorías, de enfoques, de métodos. Se refería a que eran las herramientas que estaban en su caja,
y con esa caja de herramientas él encaraba los desafíos de la comprensión, del análisis, de las explicaciones, de las proposiciones. Y obviamente todo campo que se precie pues, de tener un papel, un sentido, debe tener unas teorías que explican cómo intenta abordar el problema, ¿no? Ya sabemos, ¿cuál es el problema? El problema trabajo, pero trabajo tiene muchas dimensiones, ¿no? El problema de trabajo es importante también para médicos que atienden las enfermedades del trabajo, para psicólogos que atienden los problemas también de las enfermedades mentales vinculadas con el trabajo, para los abogados que atienden el tema de los juicios, de las interpretaciones, de los procesos laborales, ¿no? Pero en el conjunto, históricamente se empezó a hablar del problema laboral, del problema trabajo, 200 años atrás, ¿no? Digamos, en el mero centro de la revolución industrial, fundamentalmente, sabemos, de origen británico o alemán, correcto. Entonces, al empezar a hablar del problema laboral, en un momento de mucho atropello, de mucho abuso, de mucha desigualdad, que todos mencionamos, el trabajo infantil, el trabajo con jornadas extenuantes de 14, 15 horas, la no previsión social absolutamente de nada, el riesgo de enfermarse, de accidentarse, de morir trabajando, no tenía ninguna compensación. O sea, así empezó todo esto, ¿no? Entonces el problema trabajo, el problema laboral, una de las ciencias que se ocupó de él más tempranamente fue la economía política, fue el derecho del trabajo, ¿no? Y luego aparecieron instituciones que le prestaron una atención privilegiada al tema trabajo, como la Organización Internacional del Trabajo, que ya tiene 102 años ocupándose del tema trabajo a través de diseñar convenios y normas internacionales y asegurar o hacer monitoreo de su aplicación, de su vigilancia, ¿no? Pero relaciones industriales aparece en este escenario no tan temprano como lo que llamamos el problema laboral. Aparece cuando ya el problema laboral había tomado un cierto desarrollo histórico, ¿no? Por ejemplo, la denominación relaciones industriales aparece en literatura a fines del siglo XIX, ¿no? Digamos, por los años 1890 y tanto, con una pareja de estudiosos británicos llamados Sidney y Beatrice Webb, los esposos Webb, que tienen unos libros que son clásicos, ¿no? Ellos usaron el término relaciones industriales. Y en Estados Unidos también aparece este término usado por primera vez en la segunda década del presente siglo, ¿no? Perdón, del siglo XX, 1912, 1913, aparece la denominación. Y luego sucesivamente va a seguir apareciendo. En nosotros la denominación aparece cuando al país llegan las empresas petroleras, porque eran empresas que ya esa denominación le era familiar y la usaban en sus países de origen, ¿no? Empresas de Estados Unidos, empresas de Gran Bretaña y una holandesa. Entonces, a nosotros nos llega pues como un producto del exterior, que no nos era familiar acá, no era totalmente desconocido. Y se puede decir que en el mundo desarrollado fueron los países anglosajones los que le dieron los impulsos iniciales y el fomento de este nuevo concepto, ¿no? De relaciones industriales. El concepto tiene, por tanto, una aparición en América Latina a partir de las multinacionales. Originalmente las multinacionales que llegaban a explotar minas, a explotar plantaciones, a explotar actividad manufacturera, vinieron con el concepto, ¿no? Y luego se hizo generalizado pues, en lo que sería el aparato productivo, los empleadores de nuestros países, ¿no? Y hoy ya es común, ¿no? Claro, ya es común hablar de relaciones industriales, pero hay otras denominaciones que tienen que ver con explicaciones, por supuesto, ¿no? Pero que se entiende, a los estudiosos de la materia, entiende que cuando a alguien le hablan de relaciones laborales, le están hablando de relaciones industriales en general, ¿no?
Esta mañana, por ejemplo, Marbelis me envió el video del inicio de actividades de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y el conferencista era César Carballo Mena, a quien aprecio. Y César, a lo largo de toda su disertación, siempre decía sistema de relaciones laborales, porque es la denominación, vamos a decir, más tropical. Es muy común aquí en nuestros países, a lo largo de América Latina, incluso, que se hable de relaciones laborales. Pero nos estamos refiriendo a lo que los anglosajones en su literatura, que obviamente la literatura de los anglosajones nos permite mirar estos antecedentes, ¿no? Por la segunda revolución industrial, ¿no? Por la primera y por la segunda. La primera en el siglo XVIII, XIX, y la segunda a principios del siglo XX, con el automóvil, los derivados del petróleo, el plástico. Y ahora con la tercera revolución industrial, avanzado el siglo XX, el término sigue, ¿no? Pero fíjense que algunas personas aprecian que ya con la cuarta revolución industrial, que tiene algunos elementos para el mundo del trabajo icónicos, ¿no? Como la plataforma, como la inteligencia artificial, correcto, como el teletrabajo. Son elementos icónicos. Ya algunos piensan a pensar y a decir que hacia la cuarta revolución industrial el concepto de relaciones industriales no encuentra asidero, encuentra un terreno fangoso, inacible, ¿no? Eso es discutible, pero adelanto para llamar la atención de lo que significan los ciclos de la evolución de las tecnologías, de la producción, con todo este fenómeno, ¿no? Porque, y sigo con las denominaciones, ¿no? Aquí aparece en la segunda viñeta denominaciones y abordajes, ¿no? Aparece ROP, Relaciones Obrero-Patronales, ¿no? Es decir, muy de los primeros tiempos, ¿no? Porque el tema de relaciones industriales que supone el encuentro capital-trabajo, el intercambio capital-trabajo, tiene como antecedente unas formas de dirigir los negocios, de dirigir las empresas sin concertación, sin negociación, sino unilateralmente, absolutamente unilateral. Cuando empiezan a aparecer las legislaciones, que en nuestros países es un asunto sumamente importante, ¿no? Porque tienen ese patrón, que la codificación, que el código, que la ley juega un papel importante, ¿no? Que no lo jugaba ni lo ha jugado nunca en los países anglosajones, de donde viene el concepto, ¿no? Los países anglosajones forman parte de lo que en la literatura llamamos sistemas voluntaristas, ¿no? Que son el propio desarrollo de las relaciones que ocurren en el proceso productivo entre empresarios y trabajadores organizados sindicalmente, que dan lugar a las negociaciones y a los acuerdos. Claro, existe un Estado de Derecho, existen unos conceptos, pero no hay ley del trabajo en el sentido como la conocemos en un país, en cualquier país latinoamericano, salvo Uruguay, que también tiene esa orientación de voluntarista, ¿no? Pero nosotros empezamos a tener literatura de estos temas utilizando la categoría relaciones obrero-patronales, porque casi que se asociaba que este tema de relaciones entre empresarios y trabajadores era con los trabajadores obreros, porque eran los que tenían la disposición, la predisposición de enfrentar, de encarar las anormalidades, las injusticias y de pelear, ¿no? Y por eso, claro, hay casi en muchas personas es sinónimo de que sindicato es sinónimo de obrero organizado, ¿no? Claro, eso ha cambiado notablemente, ¿no? Notablemente. A tal punto ha cambiado que en nuestro país la mayor tasa de sindicalización está entre empleados. Claro, empleados al servicio del sector público, porque el sector público es un empleador muy grande. Entonces, en el magisterio, en la salud, en la administración pública centralizada, municipal, descentralizada, hay una gran sindicalización y ellos representan el grueso de la sindicalización venezolana. Y en general, en los países latinoamericanos que no se llegaron a desarrollar con un nivel de desarrollo industrial
mayor, quizás caso Brasil, caso México, un poco, ¿no? Pero en el resto, pues el grueso de la población trabaja en servicios, trabaja, y claro, y un componente del empleo público importante, ¿no? Entonces, las relaciones obrero-patronales tienen esa característica. Relaciones laborales, aparece RH, que son relaciones humanas, es un concepto holístico, ¿no? Una denominación holística que hace énfasis en el individuo. Luego relaciones, bueno, con RH también se puede entender recursos humanos, correcto, que es una denominación marcadamente economicista, empresarial, recurso humano, ¿no? Y que siempre tiene controversias, ¿no? Siempre tiene controversias, que son viejas controversias que vienen incluso desde, hay un autor que yo recomiendo, que se llama Karl Polanyi, que tiene un libro que se llama La Gran Transformación. Y en La Gran Transformación, él debate con los clásicos de la economía, los liberales, y del siglo XVII y XVIII, el debate analiza sus propuestas del mercado, de la economía liberal, que no podía ser un componente a la hora de hablar de los factores de producción, el dinero, la tierra y la gente. Decía que la gente no podía ser un factor de producción, porque era un humano, era un ser humano, ¿no? Y entonces, por eso, claro, cuando se habla de recursos humanos, realmente se deslinda de las relaciones entre trabajadores y empresarios, y se entiende que son las técnicas del empleador, las técnicas, los componentes para tomar decisiones y para evaluar lo que ocurre con respecto a los trabajadores dependientes, ¿no? Luego también RI, ya hemos hablado, R es relaciones de empleo, ¿no? Que también es muy dominante como uso y como frecuencia de uso. Y relaciones de trabajo, otro tanto, ¿no? Con relaciones de trabajo hay un elemento importante que, digamos, a partir de la década del 60, del siglo pasado, en la literatura sobre estos temas que produce la OIT, que como dijimos es muy influyente, ya se acordaron pues, en usar relaciones de trabajo, ¿no? Y esto va unificándose y gradualmente los seguidores y estudiosos de este tema tienden a usar el concepto, ¿no? De hecho, nosotros estamos trabajando en la edición de un nuevo tratado de estudios, de un nuevo tratado latinoamericano de sociología del trabajo, y en los temas que tienen que ver con sindicatos, empresas y toda la complejidad y la dinámica, los abarcamos en una sección que llamamos relaciones de trabajo, ¿no? Correcto. 30 años atrás, a lo mejor el concepto no estaba tan claro como sí está hoy, ¿no? Bueno, de alguna manera con esto que estamos hablando, estamos desarrollando no solamente el tema de las denominaciones, sino también los orígenes, ¿no? Los orígenes y la evolución. Ahora, cuando hablamos de enfoques de análisis ideológicos, hemos dicho que la relación capital-trabajo, la relación empresas-trabajadores, forma parte del mismo debate que puede encontrarse en otros campos en donde está en juego un problema muy importante, pues, que es la producción, que es la generación de riqueza, que es la generación de ganancia, que es la acumulación, que es la distribución de beneficios, que es la participación en los resultados de la actividad productiva. Todos esos temas propios de una economía que se mira a nivel macroeconómico, pero se mide también y se observa también a nivel sectorial y a nivel de unidades productivas. Esos son elementos centrales de lo que aborda las relaciones de trabajo. O sea, las relaciones de trabajo pueden tener algunas manifestaciones, vamos a decir, ligeras, pues sencillas, ¿no? Pero el tema grueso es cómo se trata el trabajo, cómo es la relación capital-trabajo, qué se hace con la generación de la riqueza, cómo se remunera al capital y cómo se remunera al trabajo. Esos son los temas gruesos, ¿no?
que están presentes en la controversia, ¿no? Y por supuesto eso da lugar a que los autores, los análisis, asuman, a veces no explícitamente, ¿no? Pero asuman enfoques de lo que abordan, ¿no? Hay enfoques que podemos mencionar unitarios, ¿no? O sea, que ve que la conducción económica es un problema de la propiedad, ¿no? Y hay enfoques pluralistas que ve que la conducción económica es un problema de varios involucrados, ¿no? Y hay enfoques marxistas que ve el problema como la necesidad de que el trabajo sea el que ejerce el dominio, ¿no? Y abolir la propiedad privada. Bueno, y hay en el intermedio de estas alternativas de análisis, de estos enfoques, hay variaciones. Uno puede encontrar, por ejemplo, una escuela llamada la escuela institucionalista, que tiene que ver incluso en los mismos etapas iniciales de este campo, cuando la economía norteamericana, desarrollándose con todo su potencial en los inicios del siglo XX, se planteó la necesidad de crear instituciones para la convivencia productiva, ¿no? Entonces, hubo reconocimiento de los sindicatos, de la libertad sindical, del convenio colectivo, de la necesidad de instituciones para que se produjera el acto productivo y se produjera la continuidad productiva, la normalidad productiva, ¿no? Entonces, esa escuela institucionalista, a su vez, ha experimentado agotamiento y también reactivación, renacimiento, que han dado lugar a la escuela neoinstitucionalista, ¿no? Y en ese orden, pues, hay un conjunto de escuelas de pensamiento, de enfoque, que se ocupan de estudiar el problema. Yo tiendo a hacer una referencia a esta escuela, pero en el entendido que en nuestro país ha sido históricamente el manejo de estos temas con una gran desigualdad, ¿no?, entre el capital y el trabajo, ¿no? Aun cuando se puede decir, si hubo ley del trabajo en 1936, otra en el año 1990, pero esa desigualdad se mantuvo muy marcada. A lo sumo, en algunos sectores muy contados, donde decir, la relación bilateral de trabajadores y empresas alcanzó niveles como para que se produjera un equilibrio, ¿no? Pero en el conjunto de lo que es la economía venezolana, eso no ha existido nunca, ¿no? Y en estos años recientes, donde una retórica muy radical de parte del poder, de parte del gobierno, del Estado, parecía que apuntaba, pues, a resolver problemas de desigualdad, y vaya, veamos cómo estamos, ¿no? Tanta empresa cerrada, tanto desempleo, tantos salarios deprimidos, salarios que no alcanzan para comprar la comida un salario de un mes no alcanza para comprar la comida de un día. Situaciones extremas. Entonces, repito, todos cuando abordamos los estudios del trabajo, los estudios de relaciones de trabajo, contamos en nuestra conciencia, explícito o no, con un enfoque en torno a este problema fundamental. Y lo otro, al hablar de orígenes y evolución, los contextos, ¿no? Por ejemplo, a pesar de la comunidad de semejanza, como puede ser el proceso de colonización, el proceso de influencia iberoamericana en América del Sur, las relaciones de trabajo de nuestros países no son, es decir, una cuestión igual, pues no, en absoluto, ¿no? O sea, lo que representa un sindicato, por ejemplo, en la economía y en la sociedad argentina, es algo bien diferente a lo que representa un sindicato en la economía venezolana, ¿no? Entonces, ya es el contexto histórico el que ha tenido mucho que ver con eso, ¿no? Correcto, mucho que ver.
factores en el contexto histórico, qué tipo de capital fue el que se hizo presente, qué tipo de empresarialidad, qué tipo de fuerza de trabajo. Por ejemplo, mucha fuerza de trabajo migrante en el cono sur le dio un carácter a la composición, digamos, de esos contingentes de trabajadores, ¿no? Obreros, empleados. Y claro, y para uno comprender las relaciones de trabajo de una sociedad, claro, aparte de lo que hemos conversado, de los enfoques, tenemos que entender el contexto, estudiar el contexto de esa sociedad. O sea, su proceso de relaciones de poder con los súbditos o con el pueblo o con los ciudadanos, qué grado de desarrollo alcanzó, ¿no? Y lo otro, en la siguiente viñeta, que aparece con el nombre El problema disciplinar, el problema de las disciplinas, ¿no? Había mencionado que el estudio de la relación empresas-trabajadores tuvo entre sus áreas que se ocuparon de él inicialmente, tuvo a la sociología, al derecho, la historia, la economía, la política, y compacto, la economía política y las ciencias gerenciales, ¿no? Nosotros somos un componente, relaciones de trabajo, relaciones industriales, que aparece, si se quiere, después que ya estos estaban presentes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice ciencias gerenciales, uno pudiera remitirse al taylorismo, ¿no? Una propuesta de conducción, de gerencia para el uso de la fuerza de trabajo, o a las teorías de la burocracia, ¿no? Pero, digamos, la literatura de relaciones industriales, de relaciones de trabajo, en este enfoque que estamos hablando, es una literatura como mencioné, a los esposos Webb y luego a John Commons en Estados Unidos. Son antecedentes, son originales en usar el concepto, ¿no? Y nosotros este concepto aquí en Venezuela aparece cuando las petroleras estaban haciendo su organización, funcionando, pero no aparece en la formación universitaria, sino hasta cuando la Universidad de Carabobo y la Universidad Católica Andrés Bello asumen estos estudios como una oferta para la sociedad venezolana, ¿no? Los estudios de relaciones industriales o relaciones laborales, así como lo llaman, por ejemplo, en la Católica, llaman relaciones industriales y relaciones laborales. Y nosotros en Carabobo hemos manejado siempre relaciones industriales, ¿no? Eso es la primera mitad de la década del 60, que aparece y centros de investigación, pues, más tarde, y publicaciones más tarde, obviamente, ¿no? O sea que uno se puede decir, yo con mi edad, que es una generación que se mantiene activa, yo aparezco conjuntamente con la aparición de los estudios de relaciones industriales en la Universidad Venezolana. O sea, al ser parte de la primera promoción que se convocó en la Universidad de Carabobo y que tuvo su grado en 1967, ¿no? Bueno, entonces, en el problema disciplinar, uno de los debates que existe con relaciones industriales es que tiene que apelar a otras disciplinas para configurar, pues, sus explicaciones, para construir, ¿no? Cómo estudiar el problema, ¿no? Y eso, en las distintas sociedades, eso tiene variantes, ¿no? Por ejemplo, una sociedad como la de Estados Unidos, ahí los aportantes, ¿no? a compartir los estudios de relaciones industriales no es tanto por el derecho, por ejemplo, ¿no? Ni tanto por la sociología, sino ha sido más por la economía y por las ciencias gerenciales. En cambio, un país como Francia, las disciplinas que más cerca aparecieron abordando este problema era el derecho y la sociología, ¿no? Y en Gran Bretaña era la sociología y la economía. O sea, vean ustedes que no ocurre igual, ¿no? Por el propio, digamos, heterogéneo desarrollo de las disciplinas en las sociedades. Y en nuestro caso, es verdad que el derecho y
y las relaciones de trabajo, las relaciones industriales andan muy cerca, ¿no? En tanto no tan cerca con la economía, pero hay otras sociedades, otras formaciones sociohistóricas donde la economía es determinante, ¿no? Porque en líneas generales, cuando uno estudia relaciones de trabajo, y uno habla de configuraciones, o sea, refiriéndose a cuáles son los elementos que tengo que tener presente, ¿no? Tengo que tener presente empresas y trabajadores, pero más allá de eso, ¿no? Empresas tienen muchas dimensiones y los trabajadores también, pero de los trabajadores nos importa la formación, o sea, aspectos demográficos, la edad, la cultura, correcto, y de la empresa nos importa la organización del trabajo, la estructura tecnológica, ¿no? El tipo de negocio, de actividad. Y entonces uno con esos elementos elabora lo que llamamos configuraciones, ¿no? Las configuraciones, que no es una maqueta rígida para el estudio de las relaciones de trabajo de toda la sociedad, ¿no? Por este desarrollo así diferenciado de las disciplinas, ¿no? Y lo otro, en este primer punto, hablamos de globalización, revoluciones tecnológicas y pandemia, es como llegando a terminar esta transparencia, hablando de los fenómenos más recientes, ¿no? Que han tenido un gran impacto en este campo. Por ejemplo, la globalización ha sido sumamente influyente en la desconcentración, en la descentralización productiva, en la externalización de actividades, en ver el globo como algo pequeño, ¿no? Que una pieza se produce en África, otra en Europa, otra en Asia del Sur, otra en América Latina, y convergen en un sitio para unirlas y tal, ¿no? La globalización. Entonces eso alteró mucho el funcionamiento de las relaciones de trabajo, y al alterar el funcionamiento de las relaciones de trabajo, un fenómeno como ese disloca pues las mismas relaciones de los sindicatos con otras fuerzas sociales, con la empresa, por supuesto, y en la afiliación sindical y en la energía sindical. Porque es bueno reconocer que la organización de los trabajadores siempre tiene, como decir, un rezago con relación a la organización del capital. El capital tiende a ser el de adelante, la vanguardia para organizar nuevas maneras de producir por razones de la necesidad de acumular para superar agotamientos en la acumulación. Y el trabajo va atrás. Y cuando alcanza un cierto desarrollo en esa fase productiva del sistema productivo, surge otro hito, y aparece otra manera de producir eso. Más adelante lo miramos un poco, ¿no? Luego, revoluciones tecnológicas, ya lo hemos dicho. Pandemia, podemos hablar más adelante del tema. Vamos a la transparencia 4. Salimos de teorías y configuraciones y vamos a los sistemas productivos, ¿no? De los sistemas productivos, obviamente, en una de las columnas vertebrales, ¿no? del tema que nos ocupa, ¿no? Porque relaciones de trabajo está presente pues, en toda actividad productiva, y ya sabemos que existen ciclos de ascenso, de estancamiento, ciclos regresivos, y eso tiene que ver con las relaciones industriales, con el funcionamiento, ¿no? Hoy, por ejemplo, es un lugar común saber que la sindicalización se ha venido a niveles muy bajos, ¿no? Claro, hay países como Profesor, no se escucha. a partir de, bueno, no sabemos a partir de cuándo, yo no lo sé, pero menos mal que me lo dijiste rápido, porque sí, se había puesto en silencio sin que yo hubiese tocado nada, ¿no? A lo mejor un pequeño mínimo cambio de energía, algo así.
Bueno, entonces, con rentismo, nosotros, por ejemplo, estamos en el umbral, Venezuela está en el umbral de tener que entrar en un ciclo histórico donde el capital y el trabajo no van a ser beneficiarios del rentismo, al menos en la magnitud como fue durante tan largo tiempo. Entonces, esto va a alterar mucho pues, las variables del funcionamiento laboral o funcionamiento productivo, ¿no? Y las alternativas que en nuestros países para encarar pues, la competencia global han recurrido, y esto no es un caso solamente venezolano, ha pasado también en otros países, que en vez de hacer un desarrollo a partir del talento, de las innovaciones, se ha regresado más bien hacia la actividad primaria, hacia el extractivismo, y eso genera un debate enorme en todo el continente, ¿no? O sea, como un reclamo, pues que el liderazgo del continente no ha logrado pues, avanzar a estadios superiores de la generación de beneficios, de renta, de productos. Y esto también está al lado de la desindustrialización. Todos nuestros países tienen una industrialización, si se quiere, tardía con relación a Europa y a Norteamérica, pero ya en muchos de ellos la industrialización ha alcanzado sus límites. En algunos casos extremos, como el caso nuestro, ¿no? Que nosotros que estamos en Valencia y la Universidad Católica Andrés Bello, que está en la zona de la industria básica, y nosotros en Valencia, los usuarios de los productos de la industria básica, ¿no? Del acero, del aluminio y de la energía. Tenemos una economía postrada, ¿no? Porque se le ha restringido a la industria básica y a la industria manufacturera las condiciones adecuadas para su fortalecimiento, ¿no? Se le ha reducido sus capacidades de desenvolverse, ¿no? A través de importaciones, ¿no? Importaciones desmedidas, descontroladas. Puse bodegones un poco para ejemplificarlo, ¿no? Donde casi todo es importado, ¿no? Bueno, y la pandemia con relación al sistema productivo, ya sabemos que se han perdido muchas horas de trabajo. En Venezuela, proporcionalmente puede decirse que se habrán perdido menos que la mayoría de los países latinoamericanos, porque ya nosotros teníamos en el 2020, cuando pasamos todo el año en pandemia, todo el año en cuarentena, ya ese era el 7º año consecutivo que Venezuela descendía su PIB, disminuía su producción. O sea que la pandemia no se le puede adjudicar pues, estos indicadores macroeconómicos de reducción del PIB. Ya tenía el país otra dinámica, ¿no? Otra dinámica. Pero en buena parte de Latinoamérica sí ha sido la pandemia, ¿no? La responsable de estos indicadores en rojo, ¿no? En cuanto a empleo, en cuanto a salario, en cuanto a PIB, correcto. Y al mismo tiempo la pandemia sabemos que ha vigorizado, ha llamado la atención sobre trabajos que pasaban por debajo de la mesa, pues casi como que no se les consideraba trabajo en muchos casos, ¿no? Que son los trabajos de cuidado, ¿no? Hay que ver la actividad de cuidado que se hace con los aportes de la familia, con los aportes de los cercanos, de los vecinos, y que no se monetiza, ¿no? No se monetiza, solamente son solidaridades, afectos, empatías. Pero es un sector que en el mundo desarrollado pues juega un papel, ¿no? en la economía. En nuestro caso pues va a quedar eso, ¿no? Con esta pandemia se hizo visible, ¿no? Y bueno, y las categorías que han sufrido más, mujeres, jóvenes, mayores y etnias, que es un tema como para un desarrollo mucho mayor, solamente lo quería mencionar. Luego, vamos a ir a la quinta transparencia, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo llevo, porque no miré cuando empecé, ¿no? Pero Marbelis me dice cuánto tiempo. Un momento, ¿no? ya le digo. Sí, profesor, tenemos unos 30 minutos, sí, pudiéramos, sí, avanzar un poco más.
Ok. ¿Tengo 30 minutos por delante o 30 minutos recorridos? No, ya transcurrido. Ah, perfecto, perfecto, entendido. Tenemos 10 minutos, correcto, ¿no? Bueno, en esos 10 minutos... 15, ¿cómo no? 15. Sí, Ok. adelante. Tenemos de nuestra guía de viaje esta transparencia, o sea, después de ver lo económico, veamos lo político y lo institucional, ¿no? Que para las relaciones de trabajo esos son pilares importantes, ¿no? Sistema productivo y sistema político e institucional. En la conferencia de esta mañana que oía a César, claro, en el ángulo exclusivamente del derecho, donde él lo destacaba, él marcaba que existe un sistema de relaciones de trabajo en democracia. Eso se puede decir que eso es bien universal. O sea, difícil un sistema de relaciones de trabajo sin democracia. Porque tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad para que pueda funcionar el sistema de relaciones de trabajo. Y tiene que haber un Estado de Derecho para que el débil le reclame al fuerte. Y cuando digo al fuerte, estoy hablando de los empleadores de mediana magnitud, privados y estatales, ¿no? El estatal siempre es grande. Todas las instituciones del Estado, ministerios, oficinas nacionales, son cosas monstruosas, ¿no? Entonces, tiene que haber un lugar que te permita que se haga justicia, que se preserve la estabilidad cuando se cumple con el trabajo, que se preserven los compromisos, que haya un Estado de Derecho. Y ese es un tema, es una asignatura, pues donde estamos en este momento como sociedad en déficit pronunciado, ¿no? Muy pronunciado. Luego, con los cambios políticos se suelen acompañarse de formular nuevas instituciones. O sea, las relaciones de trabajo tienen sus instituciones, que ya sabemos que son los sindicatos con todas sus variantes, ¿no? El sindicato, el delegado, la sección, la federación, la central, el secretario general, la sección de tesorería, la formación, la previsión, los accidentes, ese tiene todo. Y la empresa igual, tiene todas sus instituciones, un poco más sofisticadas incluso, ¿no? Y a su vez existen las instituciones de tipo bipartito, ¿no? Que sirven para el interés común, ¿no? Como son las de seguridad social, las de previsión social, las de formación profesional, las de temas ligados a la reparación. Y luego tenemos el aparato administrativo, ¿no? El Ministerio del Trabajo, la inspección, la recepción de las quejas, la tramitación de las mismas, los registros. Y luego tenemos el aparato judicial, las querellas, la demanda, la sentencia, la apelación, la corte, el Tribunal Superior. Todo eso o sea, es el aparataje de la institucionalidad, ¿no? Y todo eso está muy cerca de la política, ¿no? Y está muy cerca de la política porque no hay carrera administrativa. Pues en Venezuela y hay países como nosotros en el continente que no tienen carrera administrativa, que el que llega saca a los que están y coloca a su gente, ¿no? Y no se preserva, ¿no? La continuidad, la carrera, los conceptos, ¿no? A mí me parece muy elocuente que en una vieja campaña electoral de los años 80, ¿no? Que François Mitterrand era el candidato a la presidencia de Francia, en su programa él decía cuántos cargos del aparato administrativo francés, que es grande, estaban dentro de lo que sería el concepto de libre nombramiento y libre remoción, o de dirección y de confianza, ¿no? Y eso llegaba en un país como la Francia de aquel momento, a lo mejor a 2.000 personas, ¿no? En un país de 55 millones de habitantes, ¿no? Eso pues aquí sería una cosa risible, ¿no? Porque es un quítate tú para ponerme yo, ¿no?
Entonces ocurre la destrucción y sustitución. Y luego vienen conceptos que trae los cambios de la conducción del Estado. Vienen conceptos que no están suficientemente madurados, no están suficientemente internalizados, ¿no? Y una de las características que tienen las relaciones de trabajo en ese encuentro regular, establecido, permanente de empresas y trabajadores que van construyendo conceptos, van desarrollando categorías y las van afinando, las van puliendo, ¿no? Y de hecho, muchos de los conceptos de las relaciones de trabajo que se extienden a toda la sociedad tienen su punto de partida en los convenios colectivos, en los acuerdos que hacen empresas y trabajadores y que confirman cíclicamente cada año, cada 2 años, según los lapsos de vigencia. Y esos son los conceptos más estables. ¿Por qué? Porque vienen de la propia convivencia productiva, ¿no? Y de los acuerdos. Pero nosotros tenemos una situación muy diferente, ¿no? Hay que ver la cantidad de conceptos que estuvieron en la ley del 36 que pasaron décadas y nunca se pusieron en práctica. Y a su vez, pues, en el otro extremo, hay conceptos que se llevan a la legislación que son ajenos a la cultura, a la idiosincrasia, a las tradiciones, a los actores productivos, sino que tienen una composición ideológica muy marcada, ¿no? Que no es que la composición ideológica sea problema, no, sino que está como muy al lado de las greñas. Por ejemplo, nosotros tenemos, como todos bien saben, estudiantes y egresados, quizás Ángela no tanto, que es nuestra invitada de Brasil. Nosotros tenemos, al lado de los sindicatos, como órganos representativos de los trabajadores, tenemos delegados de prevención que tienen responsabilidades sindicales. Y tenemos comités de delegados de prevención y consejos de delegados de prevención, consejos regionales. Y tenemos también milicias dentro de las empresas, milicias. Y tenemos también consejos productivos de trabajadores, ¿no? Ahí coartando el desarrollo sindical, la actividad sindical. Pero todas son figuras que no vienen del sistema laboral, que no vienen de adentro de él, sino que vienen de afuera, impuestas. Y por supuesto, generando mucha fricción, ¿no? Con el mundo sindical y con el mundo empresarial, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, nuevas instituciones, destrucción y sustitución es un desgaste, ¿no? Es un retroceso, es una pérdida de lo que sería la inercia evolutiva, ¿no? La evolución fluida de las instituciones. Y luego lo otro es, claro, países con una pobreza muy alta y mucha desigualdad en la sociedad, desigualdad en la propiedad, desigualdad en los ingresos, desigualdad en las oportunidades. Son países que pierden una condición importante para el equilibrio, para que los sistemas de relaciones de trabajo se desempeñen de la mejor manera. O sea, todo eso, una pobreza como la que hay actualmente en países como el nuestro y la desigualdad que existe, todo eso atenta contra el funcionamiento de las relaciones de trabajo. Bueno, y lo otro, pues, la academia, innovación y producción. La academia y estos temas, o sea, tienen una gran responsabilidad. Mencioné instituciones universitarias, pero en general, pues toda la academia, la vinculación con el sistema productivo es una necesidad, primero para la sustentabilidad de la academia, ¿no? Y la sustentabilidad del sistema productivo con el conocimiento propio del país y con que sean las universidades parte del sistema. Eso se perdió. Tampoco fue que se alcanzó un nivel muy desarrollado en ese orden, ¿no? Bueno, la diáspora, hablando de la institucionalidad, pérdida de capital humano, pérdida de fragmentación familiar. Y luego con la pandemia ocurren, y no hay discusión mayor en eso, ocurren procesos de centralización, porque son situaciones de emergencia, son situaciones excepcionales, donde un régimen establece qué actividades se mantienen funcionando plenamente, qué actividades funcionarán a mitad de su fuerza, cuáles no, y toda una serie de problemas relacionados con el desplazamiento y el uso de las capacidades productivas. Todo eso afecta notablemente el funcionamiento laboral. Veamos la siguiente transparencia.
Ok. Este es un diagrama de la CEPAL, de su último informe de desarrollo social, que marca estos mismos elementos que hemos conversado, ¿no? No lo voy a desarrollar, pero queda para consumo de todos, ¿no? Esta primera línea horizontal, estructura socioeconómica, esta, la dimensión política e institucional, y esta, la dimensión de relaciones sociales, ¿no? Vamos a seguir entonces. Les dejo para que ustedes lo dispongan de él. Vamos con la siguiente transparencia, que sería la 7. Ajá. El tema libertad sindical y de negociación colectiva es un componente del sistema de relaciones de trabajo, pero un componente muy, muy central, ¿no? No es marginal. Pudiera el país tener sindicalizado a una población pequeña, ¿no? A lo mejor un porcentaje pequeño, pero hay que tener presente que nosotros tenemos unos mercados de trabajo muy, muy irregulares, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta población en la informalidad puede tener el país en este momento? El 55, el 60 o el 65%. ¿Qué población desempleada tiene el país en este momento? Puede tener el 15, el 20%, o sea que la población que queda trabajando en la formalidad es muy poca. Y claro, eso repercute en la sindicalización existente. Y realmente para estos acuerdos de OIT y estos conceptos para el funcionamiento de las relaciones de trabajo, libertad sindical y negociación colectiva, están pensados y están diseñados para facilitar la actividad productiva, la distribución de la riqueza, ¿no? Para facilitar la producción de bienes y servicios, la distribución de los mismos, para facilitar la participación en la organización del trabajo y la participación en los ingresos. Pero claro, en la medida que hay el nivel de dificultades en el aparato productivo y en el sistema político institucional, la sociedad se polariza. No hay un pacto común, un acuerdo común, un proyecto de país consensuado. O sea, cuando uno habla de negociaciones en una empresa determinada, eso tiene que ver con que hay un concepto de concertar en el país, de una sociedad democrática que entiende que no se debe imponer, sino acordar, negociar, pero eso no existe en el país. Hay condiciones muy adversas para la viabilidad de la libertad sindical y las negociaciones colectivas. Veamos la gráfica siguiente. La gráfica siguiente. Este es un gráfico que habla de registros de sindicatos y de convenios colectivos. Y tiene dos ciclos, dos lapsos, ¿no? Aquí está un ciclo del 83 al 89, 1983-1989. Azul son convenios colectivos, los que se negociaban cada año, y verde son los sindicatos que eran registrados cada año, ¿no? Esto es muy marcado en este lapso. Esto cambia notablemente a partir de 1998, 2000, donde la negociación colectiva se viene abajo y la sindicalización se va arriba, ¿no? Claro, la población no fue que aumentó o que el aparato productivo se multiplicó porque hubo inversiones, crearon muchas nuevas empresas. No, sino que se produjeron una mayor atomización y paralelismo sindical, que es crear sindicatos donde ya los hay. O sea, o crear un sindicato y dividirlo en varias corrientes, y cada corriente tiene un sindicato. Y la negociación colectiva se vino a menos. Esto cubre hasta el 2016, porque también hay que decir, la fuente de muchos de los elementos que se requieren para investigación laboral son los ministerios del trabajo. Y el Ministerio del Trabajo dejó de publicar memorias a partir del 2015. Ya no hay. Tenemos 6 años sin memoria, sin decir lo que se hace, lo que se está haciendo. Y uno sabe que la negociación colectiva cada vez son mucho menos, pues por lo que nos comentan los empresarios en sus gremios o los dirigentes sindicales en el contacto con ellos, ¿no? Ha venido a menos, muy notable. Bueno, la siguiente transparencia, no sé si llegamos al final, ¿no? No, la siguiente transparencia, bueno, volvemos a la pregunta original, concertar o controlar, ¿no? Ya sabemos que esa es una diatriba propia de los sistemas de relaciones de trabajo. Hay que tener mucha madurez, ¿no?
en el país, en sus liderazgos, para que no sea controlar, porque hay el afán de controlar. Hice referencia a una cantidad de hechos que estaban dirigidos al control. Y en estos tiempos de hiperinflación, de grandes dificultades para el funcionamiento productivo, es cierto que muchas empresas se han reducido su plantilla, se ha reducido, su producción se ha reducido, ya no solo por la diáspora que se va, sino por la gente que es despedida, porque no hay puestos para todos. Y los sindicatos experimentan las dificultades, ¿no? Y cuando hay conceptos en el sistema laboral impuesto, autoritario venezolano, de la mora electoral. Por ejemplo, cuando un sindicato no hace la elección en el lapso que le corresponde, por razones X, ¿no? Ese sindicato se le impide ejercer su papel de representante de los trabajadores, de negociar, ¿no? Y lo otro que en el mundo sindical y en el empresarial y en el académico, en todos hay diáspora, hay gente que se va del país. Entonces un sindicato que pudiera tener 14 directivos, 7 principales, 7 suplentes, y entre unos y otros quedan algunas vacantes. Y al quedar una vacante hay empresas que con ese sindicato no lo reconocen. Porque claro, ese es el concepto de mora. Tiene que hacer elecciones para llenar esa vacante. Entonces no lo reconoce. Entonces es como lo punitivo persiste en estas condiciones tan dramáticas de la situación laboral y productiva venezolana, ¿no? Al respecto de todo esto, de estas anormalidades en el funcionamiento de las relaciones de trabajo, el documento más ejemplar de los últimos años que nos condensa un buen análisis, una radiografía de cómo están las relaciones de trabajo venezolanas es el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, que lo consignó en septiembre del 2019 y sobre el cual pues hay todo un interés de que el gobierno lo cumpla, pues el gobierno hasta ahora lo ha minimizado, lo ha puesto a un lado y dilata cumplir con los compromisos y genera tensiones, ¿no? Tensiones. Entonces, normalización política institucional pudiera ser si el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT se cumpliera. Si se cumpliera, sería pues, condiciones como para decir hay un sistema de relaciones de trabajo funcionando. En este momento no está funcionando. Tiene muchos desencuentros, muchos engranajes que no están fluidos. Y la pandemia, por supuesto, también tiene su impacto, ¿no? Y la pospandemia pues está por verse, pero en todo caso ya habría que repensar el funcionamiento laboral en una pospandemia futura. Bueno, creo que en los 40 minutos que tenía, pues ya los he desarrollado y con mucho gusto atendemos las inquietudes y los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, profesor. Es difícil, ¿verdad? Reducir en 40 minutos tanta historia, tanto conocimiento, por supuesto, en esa mente. Y bueno, tantos deseos también de seguir enseñando, de seguir transmitiendo todo ese conocimiento a esta nueva generación. Entonces, bueno, yo quiero dejar a ver mis estudiantes. Por acá está, o alguna otra persona, por acá está Diego, por aquí está Juan, por aquí está Roislet, Valeria, Jeniré. Hay varios estudiantes, hubo un estudiante que tuvo algunos inconvenientes, o bien quieren escribir o quieren usar su micrófono para hacer alguna pregunta sobre lo expuesto por el profesor o alguna otra pregunta que ustedes tuvieron preelaboradas, que seguro el profesor con gusto se las puede responder. A ver, muchachos, gracias. Voy a tener el chat abierto por si acaso ustedes lo hacen por chat. Adelante. Por el chat lo que tengo acá es un saludo de Ángel Naveda, a quien se lo retribuyo con mucho cariño, ¿no? Egresado de la Escuela de Relaciones
industriales de aquí de Carabobo. Así es. Bueno, adelante. Bueno, a mí Adelante. me surgió. No oigo. Se hablaba. Sí. ¿Me escucha? El me escuchas Sí, fue sí. lo que escuché. Ah, ok. Es que me surgió una duda en el transcurso de la exposición, que usted hablaba que existía una diferencia entre sindicatos a nivel, por ejemplo, en Latinoamérica, y mencionó en Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que hay entre los sindicatos venezolanos con sindicatos argentinos? ¿Respondo ya, Marbelis, o registramos? No, vamos a hacer, podemos ir tomando nota. Gracias. ¿Quién habló? Ok. Perdón, ¿quién es Valeria, Yeniré, Yalaima? ¿Quién habló? Valeria, profe. Valeria Ok. Beltrán. Gracias, voy a tomar nota. ¿Otra pregunta, por favor? Bueno, yo pedí la palabra, soy César Sí, Peña. adelante, señor César. Sí. Bueno, Saludos, César. Saludos, Héctor. Tuve la oportunidad de ver a Héctor y le hago dos comentarios. Quizás una de las grandes diferencias del trabajo hoy en día es que antiguamente el trabajo sucedía al conocimiento, es decir, nadie trabajaba cosas que no sabía, sino había pues sistemas de aprendizaje, los aprendices y lo que se aprendía en la universidad, y eso se ejercía luego en el trabajo. Pero es que el mundo cambió. Ahora la gente trabaja en cosas que no sabe o que podría no saber mañana. Y eso, sobre todo, que pasa en los mercados que son fuertes. Y eso trae como consecuencia, por supuesto, que el aprendizaje pasa a formar parte integral del trabajo. No puede verse el trabajo sin aprendizaje continuo. Eso es un elemento. Y el otro es que los sistemas antiguos eran mucho más dependientes, eran sistemas con periferia. O sea, los sindicatos tenían como periferia a sus trabajadores, pero hoy en día los trabajadores son sin periferia, es decir, las empresas tienen colaboradores, tienen personas que hacen labores para ellos a distancia, por horas, por contrato, y eso constituye un conglomerado de personas que no son periferia de la empresa, son sistemas sin periferia. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia una mayor complejidad, costo y, por supuesto, mayor incertidumbre en el liderazgo y la gerencia. Esos eran los dos comentarios. Excelente. Muchas gracias. Seguimos tomando nota. Sí, adelante. ¿Quién más tiene preguntas? A ver. Bueno, si no, vamos con esta y puede que salga la Sí. otra. Ajá. Bueno, voy a ir por César. César es nuestro líder en un proyecto de aprendizaje no supervisado que tú, Marbelis, estuviste en una de las sesiones, ¿no? Hace como 3 semanas. Que sí conozco, Sí. es correcto. Sí, y conoce mucho el tema, ¿no? Fíjense, al respecto, vale señalar que los sindicatos aparecen asociados al aprendizaje, porque eran los que daban las certificaciones, otorgaban el carácter de trabajador calificado, de electricista o de competente, ¿no? Aquí en Valencia, por ejemplo, nosotros tuvimos hasta hace pocos años una escuela de formación de electricistas, llamada Germán Celis Sauné, que quedaba en el municipio Libertador, en Tocuyito. Y era una escuela creada un poco de manera estrecha con el movimiento sindical, porque los linieros, los trabajadores competentes, calificados de la electricidad, venían de haber sido formados en en escuelas técnicas y en carreras un poco largas, pero esta escuela de orientación sindical era una formación rápida pero competente. Pero en países con una tradición de relaciones laborales mucho más larga y profunda que nosotros, eso era común, ¿no? El sindicato organizaba en primer lugar a los trabajadores calificados y les daba la certificación. Y el empleador recurría al sindicato para contratar gente, porque sabía que tenía
una oferta de calidad. Y eso luego se materializó en Venezuela de una manera, vamos a decir, parcial, que los sindicatos fueron oferentes de trabajadores, pero sin tener ninguna escuela de formación para determinar las competencias. Pero eran oferentes, ¿no? Porque la condición de oferente da poder, correcto. Y la condición de ser proveedor de personal aseguraba, digamos, la reproducción, ¿no? del liderazgo, ¿no? Porque, claro, la gente que yo propongo, gente que me va a confirmar, ¿no? Pero la asociación con formación y aprendizaje y relaciones de trabajo por la vía del sindicato, claro, se ha diluido mucho, ¿no? Por la segunda parte del comentario de César, ¿no? Que el trabajador de la empresa, el dependiente, el dedicado a ella totalmente, cada vez tiende a ser la menor proporción. Y la mayor proporción tiende a ser el que no es exclusivo de esa empresa, sino que César llamó periférico, que es un externo, es un externalizado y que trabaja para terceros, para otros, para 2, 3, 4, y que se mueve en el mercado de trabajo con una relación más autónoma. Claro, esto replantea las relaciones de trabajo, sin duda, ¿no? Las relaciones de trabajo ante, por ejemplo, el trabajo de los Uber, tienen muchos conflictos con los taxistas, ¿no? Los uberistas tienen conflictos con los taxistas, pero hay mucha actividad nueva, producto de la cuarta revolución, que aparece sin tener muy claro a quién está sustituyendo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de plataforma ligado al delivery. Está sustituyendo el esfuerzo de la familia de ir de la casa al centro de ventas, al retail o a la tienda, ¿no? Ya la tienda va a la casa, como Amazon, ese gran monstruo del delivery, ¿no? Entonces, claro, se están creando nuevas áreas de actividad productiva, ¿no? Que estaban diluidas, porque estaban diluidas. Y esas nuevas áreas de actividad productiva, a su vez, generan vínculos, porque la misma tecnología da para que la asamblea tiende a desaparecer, pero aparecen son las vinculaciones de redes sociales. Entonces, Amazon tiene unas situaciones de relaciones laborales muy originales, ¿no? Primero porque con inteligencia artificial establece pautas que tienen que ver con el ritmo de trabajo y con las sanciones y con el disciplinamiento y con el ascenso y con la motivación. Pero son cosas que desconoce la fuerza de trabajo. Entonces la fuerza de trabajo empieza a ver ese invisible, ese elemento invisible, ¿no? Que tiene que ver con ello, ¿no? Y empiezan a generar empatías, porque a su vez tienen conocimiento de las vinculaciones por redes sociales. Pero todo eso está cambiando lo que sería el modus operandi, ¿no? Tanto del trabajo y lo que serían las relaciones de trabajo. Es muy, muy importante. Y lo de Valeria, cuando uno dice sindicato, el sindicato es una organización, vamos a decir, reivindicativa, política, económica, es una organización con una complejidad que para, digamos, saber de ella, pues el contexto es muy importante, ¿no? Entonces, el contexto de los países desarrollados, que produjeron una materia prima agrícola o minera o de carnes y luego la industrializaron en lanas, en productos. Hubo un crecimiento más armónico, ¿no? Entre el sector primario y el sector secundario. Pero cuando hay un país que le aparece el sector secundario y el terciario antes de tener un primario autosuficiente, entonces eso genera toda una serie de desencuentros, ¿no? Entonces aparece la organización sindical muy marcada, digamos, por el advenimiento, ¿no? Más que por las tradiciones, ¿no? El artesanado, por ejemplo, la sindicalización en países donde el artesanado adquirió una categoría importante como contribuyente de productos, y luego vino la fábrica, luego vino la manufactura, luego vino la gran industria. Todo eso permitió que el sindicato y la organización productiva fueran como uno al lado del otro. Más bien el sindicato atrás, pero atrás inmediato. Pero cuando se dan esos saltos cuánticos en el sistema productivo, vaya, se disloca mucho, ¿no? La evolución sindical de una sociedad.
Por eso la diferencia entre Argentina, que es un país que se industrializó mucho más temprano que Venezuela, y el sindicalismo venezolano. Gracias, profesor. A ver, ¿alguna otra pregunta de los estudiantes? Adelante, Estudiantes y profesores. Miguel y profesores, Juan, ¿están acá? Pueden escribir también al chat, por favor. Una pregunta. Bueno, a ver, una pregunta burocrática. mientras ellos, adelante. No, la pregunta burocrática. Este planteamiento tú lo colocas en el web de la UCAP. Sí, lo voy a... en este caso no, profesor, porque este es un trabajo de una asignatura, pero sí le puedo mandar el video. Le puedo mandar el video. Excelente, excelente. Sí, claro que se lo mando. Como puede ser un poco pesado, yo creo que en Google Drive, si lo colocas en Google Drive. Sí, lo descargo en YouTube también. Sí. Perfecto. Profesor, ¿cómo ve? Yo tengo una pregunta. Usted titulaba, el título me parece muy evidente lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, controlar, ¿verdad? En el caso sindical o acompañar aquí está Yalaima, ¿no? Ella dice, tiene 3 preguntas. Wow, no tiene una sola, tiene 3, Yalaima. Qué bueno. Una pregunta. Ajá. En base a sus experiencias laborales, ¿cuál considera usted que ha sido el caso de negociación colectiva más complicado y cómo se llegó a un acuerdo en este caso? Se le había ido el internet. Está bien. Los casos de un caja. Adelante. Gracias, Yalaima. Bueno, fíjense que la industria petrolera tuvo sindicatos registrados y presentes ya en la década del 20, a mediados de la década del 20. Y su primer convenio colectivo fue en 1945. En ese lapso de 20 años, de 1925 a 1945, hubo muchos intentos. Y claro, no cristalizaban, ¿no? Por razones de la desigualdad, pues. Y que el contexto no era democrático. El contexto no facilitaba, ¿no? Y aun cuando hubo un poco de relajamiento en las restricciones, en la ya no represión abierta en el año 36 y siguiente, no fue posible, sino hasta el año 45 que se produjera el primer convenio. Y lo otro que también un convenio muy difícil, eso que tiene que ver con reducción de personal, porque siempre es un poco dramático, ¿no? A quien se despide, bueno, esos son acuerdos, ¿no? Hay mecanismos de suspensión que se han utilizado mucho en estos años de hiperinflación y de depresión económica, que al final se trata de poner a una cierta parte de la plantilla en la casa, otra parte trabaja, luego se turnan, los que estaban trabajando se van a la casa, pero ahí se va decantando, ¿no? Se va decantando porque hay gente que no aguanta porque hay una merma de ingresos y hay una necesidad de insertarse en otro lugar, ¿no? Eso también eso ha animado mucho la diáspora. Pero la negociación colectiva, cuando hay una economía floreciente, es fácil. Y cuando hay una economía regresiva, es difícil. El contexto económico marca mucho, ¿no? Y cuando hay condiciones no democráticas en el contexto, y cuando hay condiciones democráticas, eso cambia mucho también, ¿no? Y cuando hay empresas que tienen un concepto muy marcado de no tener sindicatos, de no quererlo, es posible que esa empresa se adelante a lo que pediría un sindicato de existir y mantenga a la plantilla satisfecha, pues bien pagada, bien atendida, bien remunerada y todo el mundo feliz. Que eso para la sociedad, eso no está mal.
si hay una previsión, ¿no? de asegurarse el buen trato y el reconocimiento, ¿no? Porque realmente la organización sindical en donde es más, vamos a decir, activa, es donde las condiciones son más difíciles, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el activismo sindical que vive en Venezuela? El mayor activismo sindical es el sector salud. ¿Por qué? Bueno, por las condiciones adversas de contagio, de falta de protección, de falta de previsión social, de no tener recursos para comprarse la mascarilla y la protección. Entonces, pero en otros momentos han sido los siderúrgicos, ¿no? Y han sido los trabajadores de la industria básica, porque se pedía una producción necesaria para cumplir con las cuotas de exportaciones o para cumplir con los clientes de Carabobo, de Aragua, ¿no? Y era necesario el ritmo, ¿no? Las 24 horas del día, aparte que los procesos mismos lo determinaban. Pero el ambiente en este momento es lo más adverso que puede tener una sociedad para la normalidad de las relaciones laborales. Es correcto. Agregando un poco a esa respuesta, profesor, para la pregunta de Yalaima, usted lo decía, yo diría que otra de las negociaciones más fuertes ha sido las del sector siderúrgico, específicamente la empresa Sidor tenía unos sindicatos bastante fuertes, ¿no? Allí, bastante aguerridos, siempre lo digo, y el contexto político aquí también ha jugado un factor importante. En el momento en que el gobierno pues se adversa o no quiere que hayan negociaciones colectivas por la misma situación económica del país, entonces echa mano de algunos elementos legales, llámese los consejos de trabajadores, había otras organizaciones que llamaban los consejos laborales, etcétera, y entonces crea el paralelismo sindical. Entonces ya no hay ni negociación ni hay sindicato. Entonces hay el elemento político que usted también nombraba en sus presentaciones, juega allí un papel fundamental, porque bueno, el elemento político aquí maneja todo, ¿no? En este caso maneja la parte legal. Cuando usted establece en un artículo de la Ley Orgánica del Trabajo que si no está vigente la organización directiva, no podrá ser negociado. Bueno, ahí también le pone una barrera y coarta pues cualquier iniciativa de negociación. Tenemos otra pregunta por acá. El profesor Ángel Naveda dice, ya sé. Dice que el doctor Aristide Calvani en una conferencia hace años atrás hablaba del sindicalero y el sindicalista. El sindicalero era el que no revisaba la legislación laboral para discutir la parte legal, y el otro, el sindicalista, el que sí manejaba bien nuestra legislación. ¿Qué ha pasado con la capacitación sindical? ¿Hay capacitación? En la audiencia estuvo hasta, creo que ya como que se retiró, no, estoy ubicándola, Ángela Araujo. ¿La recuerdan, Marbeli, que al principio? Sí, claro, estaba allí, sí. Sí, pero se retiró. Ángela es brasilera, es una profesora de la Universidad de Sao Paulo, trabajamos juntos. Ella, yo le hubiese preguntado, ¿cómo es eso en Brasil? Fíjate la gran diferencia, ¿no? En Brasil son leyes conquistas que ocurrieron hace 50, 60 años, ¿no? Los trabajadores dan una cuota, que es un día de salario anual. Todos los trabajadores dan una cuota de un día de salario anual, que es para el fortalecimiento de la institucionalidad sindical. Entonces, eso tiene dos grandes pilares. Un pilar es la formación y otro es la investigación. Hacen investigación de condiciones de trabajo, de condiciones de salud de las personas, de aprendizaje. Y la de formación e investigación
hace investigación de cómo tener un desempeño de mejor calidad en la representación ante los empleadores y ante las políticas públicas, y cómo mejorar las propuestas, cómo mejorar su intervención. Entonces, eso ha tecnificado, ha profesionalizado, ¿no? Y es un día de salario que se llama el impuesto sindical. Posiblemente la traducción aquí en brasileño es el impuesto sindical, pero aquí a lo mejor tendría otro nombre, como sería la contribución sindical, la contribución para esos dos pilares. Y eso no, y el Estado no paga, solo paga los propios trabajadores, pero un colectivo que es como si aquí 10 millones de personas, 9 millones de personas dieran un día de salario anual. Claro, los salarios actuales no servirían para nada, pero en condiciones normales, ¿no? Eso serviría para formar un gran centro de formación, un gran centro. Aquí hay unos centros que ya murieron porque había una mortandad institucional increíble. Aquí en Bolívar había una escuela sindical, ¿no? Una en Ciudad Bolívar y otra al frente de Ciudad Guayana, Piar, San Félix, y otra en San Félix, ¿no? Que tenía incluso nombre de líderes históricos, ¿no? Y eso lo había también en Barquisimeto, en Maracay, en Valencia, en las principales ciudades, ¿no? Y a su vez había en Venezuela un centro de formación sindical latinoamericano, ¿no? que lo financiaba fundamentalmente, y Ángel ha dicho muy bien cuando mencionó a Calvani, porque ese centro se montó en Venezuela en tiempos de gobierno social cristiano, ¿no? Porque los socialcristianos tenían una inclinación, vamos a decir, muy favorecedora de la formación sindical. Entonces, ese centro era toda una estructura, ¿no? de 4 pisos, edificaciones bien completas, con instalaciones de laboratorio, de biblioteca, centros de estudio para la formación sindical. Y de ahí salieron personas que hicieron bien su trabajo. Pero los advenedizos, como dice Ángel, bueno, los hay en muchas áreas, porque no hay una profesión de sindicalista, no hay tal cosa, ¿no? Es el que tiene más arrojo, el que tiene más gallardía, el que se lanza, ¿no? Y a veces hay muchas tentaciones, porque se manejan medios, manejan el poder, ¿no? Tú sabes lo que es manejar el poder de la fuerza de trabajo de Sidor en su momento, ¿no? 14.000 trabajadores, ¿no? Una organización que tenía una tasa de sindicalización ahí del 75%. Será mucho poder, mucho poder. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando porque no sé si tienen alguna pregunta alguien más. Le digo por la hora, ya estamos. Ahora, profesor, pregunto yo, ¿cómo ve usted su perspectiva para Venezuela en aras de este exagerado control que tenemos, prácticamente desapareciendo el sindicalismo? Cualquier manifestación que hay, pues inmediatamente lo tratan de ponerle un sindicato al lado, pro gobierno. Ya prácticamente no tienen actuación, pues usted ya no ve en la prensa las mismas manifestaciones anteriores. Entonces estamos en total control, pues, hablando un poco del título que usted le daba a la presentación. Sí, bueno, la sindicalización, si no es democrática, si no es en condiciones de libertad, es una reunión de súbditos, o de esclavos, o de adláteres. No tiene posición, no tiene postura, no tiene criterio, ¿no? Tiene que ser libre para que tenga criterio. De lo contrario, es una caricatura, pues. Como era la sindicalización en la mayoría de los países de Europa del Este, en ese largo periodo de socialismo real. Ese sindicalismo cayó el muro de Berlín, y al poquito tiempo todos los países se pasaron de orientación política y económica al capitalismo. Y ese sindicalismo desapareció. Claro, ha renacido un nuevo sindicalismo en condiciones democráticas, que es otra cosa. Claro. Ok, bien. Aquí me pregunta Yeniré
¿Qué se hace cuando una de las partes cree en una norma de equidad diferente en el proceso de negociación laboral? Ella se está yendo más a la negociación, en el momento, ¿no? Cuando hay ese tipo de diferencias, dice ella, ¿no? Cuando no hay un acuerdo, será, Yanire, algo allí. Ajá, adelante. Bueno, excelente ese tipo de punto de partida, ¿no? Un criterio para la remuneración, o un criterio para el ascenso, o un criterio para ocupar tal cargo, y luego el criterio de la representación sindical difiere, y la negociación es encontrar el punto medio o el método. O sea, la negociación encara todo, y si no lo resuelve porque es muy marcada la distancia, bueno, hay presiones. Los medios de presión de la empresa son, vamos a decir, son efectivos en ciertas circunstancias, y los del sindicato también. Generalmente el sindicato tiene unos medios que son, vamos a decir, los más suaves, ¿no? Usa un concepto que se llama trabajo a reglamento, porque generalmente en una empresa bien gerenciada, la gente trabaja la cuota, ¿no? O sea, hay muchos lugares donde la gente no trabaja la cuota, se trabaja menos de la cuota, pero en un lugar bien gerenciado, la gente trabaja la cuota, y siempre hay un pedimento para hacer algo más. Entonces el trabajo de reglamento es no hacer nada adicional. Entonces eso disloca un poco, ¿no? La fluidez productiva, ¿no? Entonces, y no estoy hablando de huelga, ¿no? Porque la huelga es el último paso, ¿no? O sea, y otras medidas es que los trabajadores se niegan a trabajar sobre tiempo. Claro, eso cuando los salarios son buenos es cuando se usa. Si los salarios no son buenos, pues que es impensable sacrificar de esa manera, ¿no? Y luego, pues, el empleador tiene sus mecanismos también, mecanismos que no llegan al despido, pero presionan, ¿no? Presionan, ¿no? Tiene más mecanismos el empleador que el sindicato. Y en nuestro caso, el sindicato tiene mecanismos muy acotados porque es un sindicalismo de empresa. Es un sindicalismo que tiene un ámbito, un radio de acción muy limitado. En cambio, el empleador tiene como ámbito de acción el sistema productivo, ¿no? Digamos, el sistema productivo nacional, regional y global, ¿no? Puede sustituir productos que hace con su fuerza de trabajo por productos que le va a enviar un proveedor de otro lado, ¿no? Y bueno, ya hay un área de la producción que no la necesita, y eso presiona muy fuerte, ¿no? En cambio, cuando los sindicatos son nacionales, como los argentinos, a propósito de la pregunta, que los sindicatos son nacionales, tienen estructuras que si se pisa una tecla en una empresa para favorecer a otra, en la otra, el sindicato que está aquí también está presente. Entonces tiene una cobertura, un radio de acción, sí, que le da mucha defensa, ¿no? Sí, pero cuando son sindicatos de empresa, los sindicatos de empresa en la historia del sindicalismo es como médicos que solamente atienden en un pueblito y ahí pasan toda la vida, ¿no? No se desarrollan, no hacen posgrado, no se especializan, no van a hospitales. O sea, una figura de tiempos muy antiguos, eso que existe acá. Y esa figura la practicó el liderazgo, vamos a decir, empresarial, estatal, porque la favorecían, porque eludían la sindicalización de ramas, ¿no? Y en este momento, pues, se han sustituido sindicatos de rama por sindicatos de empresa. Eso es ir de más a menos. Totalmente. Bueno, gracias, profesor. Bueno, yo quisiera cerrar acá. Gracias a todos por sus preguntas, los estudiantes, los invitados. Bueno, yo he estado, ¿verdad?, agradecida nuevamente a todos los presentes que tomaron su tiempo, al profesor Héctor Lucena, siempre, pues, desde que nos volvimos a reconectar, hemos estado participando en varias actividades de mucho interés, sobre todo el tema actualidad que nos ocupa en este elemento de negociación, sindicatos, y obviamente lo que corresponde a la formación, pues, de estos jóvenes que están acá.
y los no tan jóvenes también, porque yo estoy segura de que César, José, Napoleón, el profesor, también hemos aprendido mucho más acá. Con todos los añitos, unos poquitos añitos, ¿verdad, profesor Napoleón? Que tenemos. Y la experiencia, pues, andada. Entonces, espero de parte de los estudiantes, mis estudiantes que están acá, que haya sido de mucho provecho, de mucho conocimiento, todo este paseo, primero histórico que nos dio el profesor, y segundo, las respuestas bien precisas, con ejemplos, producto obviamente de toda esa experiencia que tiene el profesor Lucena. Fue mi profesor, igual que el profesor Napoleón, años 83, 84 aproximadamente, por allá en la Universidad de Carabobo. Hoy está cumpliendo la Universidad de Carabobo, creo que son 128 años, profesor, 129 años, sí, por allí. Y bueno, siempre también orgullosa de mi casa de estudio, y ahora me toca aquí pues esta posición que tengo acá, y formando UCAVistas, profesionales de las relaciones industriales. Bueno, de verdad, gracias. Por acá dice una de las estudiantes que también muchísimas gracias por la invitación, por la participación en la aclaratoria de dudas. Y bueno, profesor, espero que esta pues no sea la última vez que nos volvamos a conseguir. Mis cariños para todos, profesor Napoleón, me encantadísima. Estoy emocionada pues de tenerlo acá, de verdad. Yo estuve en su aula, ahora usted está en mi aula, nada más y nada menos. Encantada, encantada de haberlo tenido acá, de verdad. Profesor Lucena, sí, gracias, gracias. Si quiere para despedirse. Ah, no, contento de tener aquí a mis compañeros de actividad, ¿no? Que les invité y respondieron, ¿no? Y tú con los cursantes del curso que estás desarrollando, y también Ángel, que es profesor de la escuela, y a mi amiga Ángela, que se retiró, le daré también un saludo adicional, porque ella, para seguir la conversación en castellano, pues puede que le haya cansado un poco, ¿no? Sí, bueno, probable. Excelente, pues. Todo satisfecho para seguir ahondando estos temas. Un placer grande. Seguro. Buenas tardes. Chao, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, César. Gracias, Gracias César. por la invitación. Seguro, Bueno, seguro. a la orden siempre. Hasta luego.